Ella no pidió nada. Las personas que han pasado toda su vida pidiendo demasiado, al final llegan a un punto en que su voz simplemente se desvanece. No era un silencio nacido de una tragedia repentina, sino un profundo agotamiento que le calaba hasta los huesos. Venía de ver demasiadas puertas cerrarse de golpe, de cargar el peso aplastante de necesitar algo, cualquier cosa, y darse cuenta de que no quedaba nadie a quien recurrir. Mina había llegado a esa meseta silenciosa hacía mucho tiempo, así que, cuando finalmente se detuvo frente a aquel extraño, apoyado en la puerta de cedro de un rancho perdido al final de un camino que el mundo parecía haber olvidado, no lloró. No ofreció una explicación ensayada, ni tejió un largo y trágico relato para despertar lástima. Simplemente lo miró con ojos oscuros y vacíos. Se pasó la lengua por los labios agrietados por el sol implacable de Montana y una sed insaciable. Y dijo lo único que le quedaba por decir. «Déjame dormir en el granero. Trabajaré por mi comida». El hombre no respondió de inmediato. Se quedó allí, observándola con esa intensidad silenciosa y reservada, común en la gente que vive donde las montañas se encuentran con el cielo. La estaba evaluando, midiendo su valía y su cansancio sin ninguna prisa visible. No había crueldad en su mirada, pero tampoco una amabilidad inmediata. Simplemente era testigo de su presencia. Mina lo permitió porque ya no poseía la energía para protegerse de las miradas de los demás. Estaba empapada hasta los huesos por la lluvia de montaña que había comenzado a caer 30 minutos antes, a lo largo del polvoriento sendero de Iron Creek. El bulto de lona que llevaba al hombro había absorbido el agua, duplicando su peso. Sus pies descalzos estaban cubiertos de un lodo espeso y gris. Allá en lo más profundo de su cuerpo, silencioso y aún sin nombre, algo crecía lentamente. Era una presencia que aún no comprendía del todo, pero que en los últimos días había hecho que su agotamiento se sintiera demasiado pesado para ser solo falta de sueño. Una ráfaga de viento empujó una aguja de pino seca entre ellos mientras el cielo se teñía de un morado cardenal. El hombre miró las nubes que se cerraban definitivamente, echó un vistazo al robusto granero detrás de su casa y luego la miró a ella una última vez. «Puedes quedarte», dijo. Su voz era áspera y corta, la voz de un hombre que no usaba sus cuerdas vocales con mucha frecuencia. «El granero tiene paja fresca al fondo y hay un farol colgado en la viga principal. Cuando llegue la tormenta de verdad, el techo no goteará. Estará seca». Mina asintió levemente, de forma casi imperceptible. No sonrió y no malgastó el aliento en palabras vacías de gratitud. Atravesó la puerta y caminó con dificultad por el patio hacia el granero, con los pies hundiéndose en el barro frío y su pesado bulto arrastrando su espíritu, sin mirar atrás ni una sola vez para ver si él todavía la observaba. Arthur se quedó junto a la puerta, viendo su figura alejarse con un pensamiento que no esperaba tener. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había cruzado esa puerta y entrado en su vida? La lluvia respondió antes de que pudiera recordarlo, cayendo en una cortina repentina y violenta que martilleaba el techo de hojalata del granero y convertía el patio en un lodazal revuelto. Finalmente se retiró a su propia casa, pero se demoró un momento más de lo necesario antes de correr el cerrojo. Arthur Miller tenía 43 años y había vivido solo en este rancho durante casi 3 años. No era un hombre dado a las quejas. Nunca lo había sido. Y creció en una familia donde los hombres no lloraban, no pedían ayuda y nunca mostraban un ápice de debilidad. Esa lección se había hundido profundamente en su médula, tan profundo que finalmente perdió la capacidad de distinguir entre la verdadera fuerza y el simple entumecimiento. Claire había muerto en una helada mañana de marzo durante un parto que nunca debería haber salido tan terriblemente mal. El bebé había llegado demasiado pronto y la carretera de montaña estaba intransitable por un deshielo fuera de temporada. El viaje al hospital en el pueblo más cercano tomó el doble de tiempo de lo que debería. Había conducido con los dientes apretados y los nudillos blancos sobre el volante, hablándole todo el tiempo, prometiéndole que todo saldría bien, diciéndole que ya casi llegaban, rogándole que siguiera respirando.
Había llegado viva y consciente al hospital, pero nunca volvió a salir por su propio pie. Tampoco el niño. Arthur había regresado solo por esa misma carretera inundada en mitad de la noche, sentado en una camioneta que todavía olía a su perfume y al aroma estéril del hospital, llevando un silencio en el pecho que nunca lo había abandonado del todo desde entonces. Después de eso, el rancho comenzó a morir junto con él, lentamente y sin grandes dramas. El huerto se llenó de maleza, los corrales se volvieron silenciosos a medida que vendía el ganado, y las cercas comenzaron a combarse aquí y allá. Simplemente dejó que sucediera. La estufa de leña solo se encendía cuando el hambre en su estómago se volvía demasiado ruidosa para ignorarla. Las gallinas deambulaban a su antojo porque ya nadie se molestaba en recogerlas. La casa no estaba sucia, pero estaba profundamente vacía. Pero era el tipo de vacío que no se mostraba a los visitantes, sino que se asentaba pesadamente en cada rincón. Un peso que no se aliviaba ni siquiera cuando el sol entraba a raudales por las ventanas. De hecho, la luz del sol solo servía como recordatorio de la persona que debería haber estado allí para verla. Los vecinos más cercanos estaban a 4 kilómetros de distancia y el pueblo a casi 15. Pasaban semanas sin que un alma apareciera en el camino de abajo, y él había llegado a un punto en que dejó de notar el aislamiento. Había aprendido a existir dentro de ese silencio, de la misma manera que uno aprende a vivir con un dolor crónico, no porque desaparezca, sino porque simplemente te acostumbras a la carga. Arthur se despertó con el olor a café. Permaneció inmóvil en su cama por un largo momento, con los ojos cerrados con fuerza porque su nariz reconoció el aroma mucho antes de que su cerebro pudiera procesar que era real. Era el olor a café hecho a la antigua, esa fragancia fuerte y caliente que se desliza por una casa y llega al dormitorio antes que cualquier otra cosa. Hacía meses que no preparaba café por las mañanas. Normalmente, solo bebía agua fría o de vez en cuando masticaba un trozo de carne seca de pie en la cocina cuando se acordaba de comer. Pero un café como este, preparado lentamente y con cuerpo, ese aroma había desaparecido de su hogar junto con tantas otras comodidades. Abrió los ojos y miró fijamente el oscuro techo de madera. La luz que se filtraba por las rendijas de las contraventanas era de ese gris pálido de la madrugada. La luz que existe antes de que el sol llegue de verdad, cuando el día todavía está decidiendo si comenzar. Finalmente se levantó, se puso las botas sin sentarse, un hábito nacido de décadas de trabajo en el rancho, y caminó hacia la cocina. Ella estaba de espaldas a él, atendiendo la estufa de leña con una mano mientras sostenía el asa de una vieja olla que él no se había dado cuenta de que todavía funcionaba. Había encendido el fuego usando leña del montón de afuera, leña que todavía estaba húmeda por la lluvia de la noche, lo que significaba que había trabajado duro para conseguir esa llama. No había sido una tarea fácil. Sin embargo, allí estaba, un resplandor naranja y constante que se reflejaba en los viejos tablones de madera de las paredes. La mesa de la cocina también se veía diferente. Había un paño doblado en el centro, un viejo trapo que él usaba para otra cosa, pero ella lo había lavado, escurrido y alisado allí como si fuera la cosa más natural del mundo. Encima, una taza de café y un trozo de pan de maíz hecho con la harina que llevaba en el fondo de su despensa más tiempo del que le gustaría admitir. Arthur se detuvo en el umbral. Ella sintió su presencia y se giró sin un respingo ni una sonrisa. Simplemente lo miró con la misma expresión directa y tranquila que había visto la noche anterior. «Buenos días», dijo ella, con voz baja y firme. «Encontré la harina de maíz en la bolsa de atrás. Hice un poco de pan. Espero que no te importe». Él no respondió de inmediato. Miró la cocina, luego la mesa y finalmente a ella. «No me importa», dijo finalmente. Corrió a una silla, se sentó y tomó la taza con ambas manos, manos gruesas y callosas que habían trabajado la tierra toda su vida. Tomó el primer sorbo lentamente, con los ojos fijos en la mesa. El café era fuerte y tenía esa amargura honesta que solo una preparación en estufa de leña puede producir. No dijo una palabra más, pero lo bebió hasta la última gota. Su nombre era Mina.
Él lo supo porque ella le dio la información sin que se lo pidieran, mientras lavaba la taza en la palangana después del desayuno. Mi nombre es Mina, dijo. Vengo de los valles del sur. No me queda familia allí. Él asintió sin preguntar nada más, y ella no ofreció más explicaciones. Así eran sus conversaciones durante esos primeros días. Frases cortas, directas y sin adornos. No era porque fueran personas frías, sino porque ambos habían aprendido, a su manera, que demasiadas palabras suelen complicar lo que debería ser simple. El silencio entre ellos no era incómodo. Era solo espacio. El tipo de espacio que existe entre dos personas que no sienten la necesidad de fingir que tienen más que decir de lo que realmente tienen. Después del desayuno, Mina salió al patio. Arthur se quedó en la cocina un momento, escuchando los sonidos de ella trabajando afuera. Oyó el raspar de una vieja escoba contra la tierra compacta, el cloqueo de las gallinas al ser espantadas y el golpeteo rítmico de una alfombra al ser sacudida. Se levantó y miró por la ventana. Ella estaba barriendo el patio con esa vieja escoba que había estado apoyada contra la pared del granero durante tanto tiempo que había empezado a crecerle moho en el mango. Barría lenta y metódicamente, recogiendo las agujas de pino caídas por la tormenta de la noche, las plumas sueltas y los trozos de barro que ahora se secaban bajo el sol naciente. No tenía prisa, pero tampoco se detenía. Había un ritmo silencioso y constante en ella. El andar de alguien que había aprendido desde muy joven que si no lo haces tú, nadie más lo hará. Arthur la observó más tiempo del que pretendía. Luego cogió su sombrero y salió por la puerta trasera para ocuparse de sus propias tareas. Esa mañana, por primera vez en mucho, mucho tiempo, dos personas trabajaron en el mismo espacio sin estorbarse. Ella estaba en el patio y el gallinero. Él estaba en el pasto, arreglando una tabla suelta del corral que se había prometido reparar hacía meses. El sol subió más alto, quemando la humedad que la lluvia había dejado, y el aroma de la tierra mojada secándose comenzó a llenar el aire. Es un aroma que cualquiera del campo lleva en el alma para siempre. Cálido, vivo y denso con el olor de nuevos comienzos. Alrededor del mediodía, Arthur pasó por el gallinero y se detuvo. Mina estaba agachada en un rincón, recogiendo los huevos que las gallinas habían esparcido por el suelo de tierra. Pero no fueron los huevos lo que le llamó la atención. Fue la forma en que se agachaba, demasiado despacio, con una mano firmemente apoyada en la rodilla, como si necesitara el apoyo extra. Cuando se levantó, él vio una sombra de mareo cruzar su rostro por una fracción de segundo antes de que lo disimulara. «El almuerzo está casi listo», dijo ella, sin mirarlo, actuando como si nada hubiera pasado. Arthur asintió y no dijo nada, pero la vigiló de cerca a partir de ese momento. El almuerzo consistió en arroz y unos frijoles viejos que ella había encontrado en la despensa, sazonados con lo que pudo encontrar: ajo, sal y una hoja de laurel seca que había estado colgada de un clavo en la pared desde quién sabe cuándo. Al lado, unos huevos revueltos con cebolletas que habían crecido silvestres en el bancal abandonado junto a la ventana. Era simple, caliente y preparado con un evidente sentido del cuidado. Se sentaron uno frente al otro en la pequeña mesa de la cocina, comiendo en un silencio que solo rompía el silbido del viento en la ventana y el murmullo lejano del arroyo al fondo del barranco. Era un sonido que Arthur había dejado de oír hacía mucho tiempo, pero ahora, por alguna razón, le llegaba con claridad. A mitad de la comida, Mina dejó de comer, se quedó mirando su plato por un segundo y luego lentamente pasó la mano por su estómago. Ese mismo gesto de antes, rápido y casi imperceptible. Arthur la estaba mirando cuando sucedió. Ella levantó los ojos y se encontró con los de él. Ninguno de los dos habló por un instante. Luego, ella bajó la mirada de nuevo a su plato y siguió comiendo. Él hizo lo mismo, pero algo en la habitación había cambiado. Una verdad invisible se había posado en la mesa entre los dos platos de frijoles, pesada e innegable. Esa tarde, mientras arrancaba las malas hierbas en el pasto, Arthur no podía dejar de pensar. No era un hombre de meter las narices en los asuntos de los demás.
La vida en las montañas te enseña que cada uno lleva su propia carga. Y si quieren compartirla, lo harán. No preguntas, no curioseas, solo esperas. Pero había algo en su fatiga que no podía ignorar. No era el agotamiento de un largo viaje o de alguien que había enfermado en el camino. Era más profundo, más interno. Y ese gesto, la mano en el vientre, era un instinto que el cuerpo tiene antes de que la mente siquiera se dé cuenta de lo que esté haciendo. Y él sabía lo que era. Lo había visto con Claire. El pensamiento lo golpeó como un golpe físico y luego se retiró con la misma rapidez, dejando un dolor familiar en su pecho. Ya no era un dolor agudo, sino un peso sordo, del tipo que nunca desaparece del todo. Clavó su azada en la tierra y se quedó quieto un momento, apoyado en el mango y mirando el arroyo muy abajo. El agua fluía como siempre lo había hecho. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de un hermoso dorado envejecido que la alta montaña solo revela al final de la tarde. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que realmente me detuve a mirar esto?, se preguntó. Cuando regresó a la casa, la cena ya estaba en la mesa. Era sopa de pollo hecha con una de las gallinas que había estado cojeando por el patio, y él no había tenido el corazón para atraparla en semanas, porque tomar una decisión así requería una energía que simplemente no tenía. Ella la había atrapado, limpiado y cocinado con arroz y hierbas. El aroma que llenaba la cocina era uno de esos olores que no son solo olores, son recuerdos, son la infancia. Son un tipo de consuelo que no te das cuenta de que te falta hasta que lo sientes de nuevo. Arthur se sentó y miró el cuenco por un segundo antes de coger la cuchara. No tenías que matar a la gallina, dijo, no como una queja, solo como una observación. Estaba sufriendo, respondió Mina desde la estufa, de espaldas a él. Una pata torcida hace la vida difícil. Esto fue mejor. Él no discutió, simplemente comió. El silencio que habitaba entre ellos esa noche ya no era el silencio de dos extraños. Era el silencio de dos personas que, lentamente, ahora sin prisa, comenzaban a bajar la guardia. Era un martes, 3 días después de su llegada. Mina se había despertado antes del amanecer, como siempre, encendió la estufa, hizo el café, barrió el patio, alimentó a las gallinas y lavó la ropa de cama que había estado en remojo desde la noche anterior. Todo esto lo hizo antes de que Arthur siquiera sacara las piernas de la cama. Esa era su manera. Su cuerpo se despertaba y se ponía a trabajar directamente. No había tiempo para demorarse u organizar pensamientos. Desde que era niña, esa había sido su realidad. O la llamaba su madre antes del amanecer, o lo hacía la vida. Y en los últimos años definitivamente había sido la vida, que no tiene paciencia ni sentido del tiempo. Alrededor de las 10 de la mañana, cuando el sol estaba alto y el calor comenzaba a sentarse pesadamente en el aire quieto del patio, Mina cogió un cubo y un fardo de ropa y se dirigió por el barranco hacia el arroyo. La pendiente era empinada, cubierta de hierba alta a ambos lados de un sendero estrecho que alguien, probablemente Arthur, años atrás, había abierto en la maleza. Las raíces de los árboles serpenteaban por la tierra roja como dedos retorcidos. Descendió lentamente, equilibrando el cubo en una mano y agarrándose a las ramas de los arbustos con la otra. Sintió cómo el aire cambiaba a medida que bajaba, volviéndose más fresco y húmedo, con olor a agua y sombra. El arroyo era apacible, ni ancho ni profundo, fluyendo sobre piedras redondeadas con la tranquila urgencia del agua que conoce su camino, pero no tiene prisa por llegar. La orilla de este lado era una gran losa de roca plana, desgastada y oscurecida por la humedad, perfecta para fregar la ropa. Al otro lado, el denso bosque se inclinaba sobre el agua y la luz del sol se filtraba entre las hojas en finas cintas doradas que danzaban en la superficie. Mina dejó el cubo en el suelo y se quedó allí un momento, mirando. Hacía mucho tiempo que no se detenía a mirar nada. Su vida durante los últimos meses no había sido más que caminar, dejar un lugar porque no había sitio para ella, probar en otro, escuchar un no y caminar de nuevo. Había llevado su fardo de un lugar a otro como si el peso físico pudiera hacerle olvidar el otro peso, el de adentro.
ese que no tiene asas, ni fondo, ni liberación. Pero aquí, con el sonido del agua y el olor a tierra húmeda, su cuerpo finalmente sintió un momento de paz. Comenzó a lavar la ropa lentamente, enjabonándola, frotándola contra la piedra, escurriéndola y echándola al cubo. El movimiento repetitivo y rítmico, combinado con el sonido del agua, creaba una extraña clase de tranquilidad. Es el tipo de trabajo que parece simple, pero que conlleva una gracia silenciosa. Es la paz que aparece cuando las manos están ocupadas, y la mente finalmente puede quedarse en blanco. Lavó su propia ropa, los trapos de la cocina y el viejo mantel. Luego, sin pensarlo mucho, cogió las dos camisas de Arthur que habían quedado junto a la palangana y comenzó a lavarlas también. No fue una decisión consciente, era simplemente lo que haces cuando vives en un lugar. Cuidas de lo que te rodea porque es lo correcto. La vida en común, incluso entre extraños, crea una responsabilidad silenciosa que no necesita un contrato. Fue entonces cuando le vino el mareo. Llegó lentamente. Primero un extraño calor en la nuca, luego una ligera náusea que subía desde su estómago mientras el mundo daba un pequeño y desagradable vuelco. Y tuvo que parar, cerrar los ojos y presionar la mano contra la piedra fría para no caer. Se quedó así un rato, respirando el sonido del arroyo y el calor del sol en su espalda. La sensación pasó, pero cuando abrió los ojos e intentó enderezarse, sintió las piernas como si fueran de agua. Era el tipo de debilidad que no proviene de la fatiga muscular. Viene de muy adentro, el tipo de señal que el cuerpo envía cuando intenta decirle a la mente algo que no está lista para escuchar. Se quedó de pie al borde de la roca, mirando el agua, y lenta y cuidadosamente se puso la mano en el estómago. Se quedó así mucho tiempo. El arroyo siguió fluyendo. Los pájaros siguieron cantando. Y algo dentro de ella, una certeza que había estado rondando durante días, quizás semanas, finalmente tomó forma. Cerró los ojos, y cuando llegaron las lágrimas, fueron silenciosas. No vinieron con sollozos ni drama. Simplemente se deslizaron por su rostro como el agua de lluvia sobre una piedra. No sabía si lloraba de miedo, de conmoción, de soledad o de ese extraño alivio que llega cuando finalmente dejas de huir de la verdad. Arthur la vio desde lo alto del barranco. Había ido allí a buscar una asada que había dejado cerca del sendero. Y a lo lejos, a través de las hojas, vio su silueta contra el agua. Ligeramente inclinada, la mano en el vientre, sus hombros subiendo y bajando en un llanto silencioso. No bajó a buscarla. Sabía, con la simple sabiduría de alguien que ha vivido lo suficiente, que a veces lo más amable que puedes hacer por alguien es mantenerte alejado. Pero se quedó allí, oculto entre los árboles como un centinela que ella no sabía que tenía. La observó allí, pequeña contra la gran roca en el denso bosque. Observó sus hombros, su mano en el vientre, su pelo mojado cayéndole sobre la cara, y sintió que algo se removía en su pecho. No era deseo, y no era exactamente lástima, era reconocimiento. Es lo que sucede cuando ves en otra persona un dolor que se parece mucho al tuyo. En ese reconocimiento hay una intimidad que no necesita presentación. Se quedó hasta que ella se levantó, recogió su cubo y comenzó la subida de vuelta. Él se escabulló hacia el pasto antes de que ella llegara a la cima. Toda esa tarde, mientras trabajaba en la cerca, Arthur pensó en ella, no de una manera que se sintiera intrusiva, sino de una manera que se sentía protectora. En la cena, ella estaba más callada de lo habitual, lo cual era mucho decir, y comieron en un silencio roto solo por el tintineo de los cubiertos y el viento. El farol en el centro de la mesa arrojaba una luz amarilla y parpadeante sobre sus rostros. Sus sombras danzaban en las paredes de madera. A mitad de la comida, Arthur dejó su tenedor. Ella lo miró. Él esperó un segundo, eligiendo sus palabras con cuidado, no para impresionarla, sino para asegurarse de no equivocarse. Hay una mujer en el pueblo, Nora, dijo finalmente. Es partera, sabe de cosas de mujeres. Si quieres verla uno de estos días, puedo llevarte. Mina lo miró fijamente. La luz del farol vacilaba entre ellos. No dijo que sí, y no dijo que no.
Solo lo miró con esa mirada profunda y directa que él había aprendido a respetar. No era una mirada de desafío, era ella procesando, evaluando si había una trampa en la oferta, y vio que no la había. «Está bien», susurró ella. Arthur asintió, cogió su tenedor y volvió a su comida. El silencio que regresó a la mesa era diferente ahora. Era más honesto. Una pequeña y frágil verdad había sido expuesta entre ellos, como un pajarito que había caído de su nido y aún no sabía si podía volar. Más tarde esa noche, mientras Mina yacía en el granero escuchando el arroyo, pensó, «Este lugar no es feo». No era lo mismo que decir que era hermoso, pero era un reconocimiento de que había algo aquí, en el olor de la tierra, la lluvia en el techo de hojalata, y el silencio del hombre que no preguntaba, pero tampoco ignoraba. Eso no era hostil. Después de todo lo que había pasado, que no fuera hostil era mucho. El pueblo estaba a 15 kilómetros por un sinuoso camino de tierra. Arthur partió con ella temprano, antes de que el calor de la montaña pudiera asentarse de verdad. Montaba su viejo caballo pardo, el único animal que quedaba en el rancho. Una criatura cansada pero firme que conocía cada curva del sendero. Mina iba detrás de él, sosteniendo su bulto en el regazo y equilibrándose con las rodillas, cuidando de no apoyarse en él. Hacía mucho tiempo que no se apoyaba en nadie. El viaje fue rudo y honesto. El camino de tierra roja atravesaba los espesos pinos, y el cielo era del color de la leche fresca. Arthur guiaba al caballo sin ninguna prisa. El animal conocía el camino. Había hecho este viaje muchas veces con otra persona en su lomo, pero Arthur apartó ese recuerdo, dejándolo pasar como una nube. Viajaron casi todo el camino en silencio. Cerca de la entrada del pequeño pueblo, Mina habló en voz baja. «No tienes que esperar. Si tienes cosas que hacer, puedo esperarte». Él respondió simplemente, «Esperaré». La casa de Nora estaba al final de la calle principal, si es que se podía llamar calle principal a una hilera de edificios desgastados. Era una casa pequeña pintada de un azul desvaído, con una enorme mata de salvia creciendo en el frente que olía intensamente cada vez que el viento la atrapaba. Dentro olía a lavanda, a cera de abejas, y a ese aroma sin nombre que poseen las casas viejas. Nora tenía unos 70 años, con un rostro surcado por décadas de inviernos en la montaña, y ojos llenos de una aguda sabiduría. Era una mujer pequeña con el pelo blanco recogido en un moño suelto, y llevaba un delantal de mezclilla como si fuera una parte permanente de su cuerpo. Tenía manos grandes para un cuerpo tan pequeño, manos que habían amasado pan, cosechado hierbas, y traído al mundo a generaciones de niños. Cuando Mina entró, Nora estaba sentada junto a la ventana, remendando una colcha con la paciencia de alguien que ya no tiene prisa por nada. Levantó la vista y vio a Mina, y en 2 segundos lo vio todo. «Siéntate, niña», dijo. Mina se sentó, y sin que Nora siquiera preguntara, las palabras comenzaron a salir. Salieron lentamente, tropezando al principio, deteniéndose cuando se le hacía un nudo en la garganta. Pero salieron. Le contó sobre la madre que murió, el padrastro que la echó con un fardo y 2 días de aviso, las casas donde intentó quedarse pero no pudo, y el agotamiento que no la abandonaba. Nora lo escuchó todo sin una sola interrupción. Cuando Mina terminó, Nora se levantó, fue a la habitación de atrás y regresó con un pequeño frasco de hierbas. Puso sus manos en las sienes de Mina por un momento, sus ojos cerrados, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. «Estás esperando un hijo, niña», dijo Nora suavemente. Mina no se movió. Miró a la mujer mayor con los ojos secos porque sus lágrimas ya se habían gastado en el arroyo. «¿De cuánto tiempo?», preguntó. «Unos 2 meses, quizás un poco más», respondió Nora, sentándose de nuevo. «El bebé está bien. Eres tú la que necesita comer más, descansar más y dejar de llevar el mundo sobre tus hombros sola». Mina miró por la ventana. Un perro callejero dormía a la sombra de un pino. El sol de la montaña golpeaba las paredes azules de la casa, haciéndolas brillar. «¿Y el padre?», preguntó Nora, no con juicio, sino con cuidado. Mina guardó silencio por un momento. «No está en el panorama»,
dijo finalmente. Nora asintió. Entonces vas a necesitar tierra firme, niña. ¿Estás en tierra firme ahora? Mina pensó en el rancho, la estufa de leña, el arroyo y el hombre que esperaba afuera. Creo que sí, respondió. Y por primera vez en años se creyó a sí misma. Arthur estaba apoyado en la cerca de afuera, sosteniendo las riendas del caballo y mirando la calle tranquila cuando ella salió. No hizo ni una sola pregunta. Solo la miró. Y lo que vio en su rostro no era la desesperación que esperaba. Era otra cosa, más pesada que la alegría, pero más ligera que el dolor. Entendió sin que se dijera una palabra. Preparó el caballo, y cuando ella fue a montar, le ofreció la mano, solo su mano abierta y firme como apoyo. Ella la miró por un segundo, luego puso la suya encima y subió. Él no hizo ni un solo comentario al respecto. En el camino de vuelta, a mitad de camino a casa, ella lo dijo en voz alta. Voy a tener un bebé. Él no se inmutó, no apretó más las riendas. Lo sé, dijo él. Ella se quedó atónita. ¿Desde cuándo? Desde el primer día, respondió él. Mina miró el bosque que pasaba y no dijo nada más. Pero el nudo en su pecho se aflojó una fracción. Esa tarde, Arthur fue a su despensa e hizo un inventario de todo lo que tenía. No se lo dijo a ella, simplemente lo hizo. Hizo una lista mental y luego salió al patio a revisar las gallinas y el huerto. Se quedó un buen rato frente al huerto lleno de maleza. Luego, cogió su azada y empezó a limpiarlo. Mina lo observaba desde la ventana de la cocina mientras pelaba patatas. Observaba al hombre inclinado sobre la tierra al final de la tarde, con la camisa empapada de sudor, su viejo sombrero inclinado hacia un lado. Ella sabía lo que eso significaba. No estaba solo limpiando un huerto. Estaba preparando la tierra porque alguien iba a necesitar comer. Volvió a sus patatas, pero sus ojos estaban empañados, no de tristeza, sino de la abrumadora sensación de ser cuidada cuando nunca has aprendido a recibirlo. Los días comenzaron a formar una rutina que ninguno de los dos había discutido, pero que surgió como un sendero en el bosque, creado por pasos repetidos en el mismo lugar hasta convertirse en un camino. Por las mañanas, ella se despertaba primero para encender la estufa. Él se despertaba con el olor a café, se ponía las botas y se encontraba con ella en la cocina. Comían en su cómodo silencio, intercambiando ocasionalmente palabras sobre el clima o las tareas. Después del desayuno, él iba a los pastos y ella se quedaba cerca de la casa. A media mañana sus caminos se cruzaban de nuevo. Él podría necesitar algo del cobertizo, o ella podría estar revisando el huerto. Y había una creciente naturalidad en estos encuentros. Para el almuerzo, ella cocinaba lo que tuvieran, y él comía con un apetito que no había tenido en años. Ella aprendió a leerlo, la forma en que se servía una segunda ración sin que se lo pidieran, o la forma en que se demoraba en la mesa un momento antes de volver a salir. Él también empezó a enseñarle cosas. No era formal, era simplemente como suceden las cosas honestas. Una mañana con el cielo nublado y el viento cambiando hacia el norte, Arthur se detuvo en el patio y miró el horizonte. No bajes al arroyo hoy, dijo. Mina se detuvo con su cubo. ¿Por qué? Parece que está bien. El viento ha cambiado, explicó él. Huele a lluvia en las montañas. El arroyo crecerá a media tarde. No lo suficiente para inundar la casa, pero sí para cubrir esa piedra de lavar. Ella miró el cielo, tratando de ver lo que él veía. ¿Cómo lo sabes? Él pensó por un segundo. El arroyo te lo dice, dijo. Pero habla su propio idioma. Tienes que aprender a escuchar. Él volvió al trabajo, y ella se quedó allí un momento sintiendo el viento en su piel, tratando de oír lo que él oía. Esa tarde, el arroyo creció, y la piedra de lavar desapareció bajo el agua oscura. El vientre de Mina crecía lentamente. Al principio, ella era la única que lo sabía. Luego, cualquiera que mirara de cerca podría notarlo. Eventualmente, todo el mundo lo vería. Con el crecimiento llegó un nuevo tipo de fatiga y náuseas matutinas que la dejaban pálida y débil hasta casi las 9 de la mañana. Ella no se quejaba, simplemente se adaptaba. Usaba un cubo más pequeño. Se sentaba cada vez que podía y esperaba a que pasaran las náuseas antes de empezar sus tareas.
Pero Arthur se dio cuenta y comenzó a adaptarse junto a ella sin hacer una escena. El cubo de agua siempre estaba lleno cuando ella llegaba a la cocina. La leña ya estaba apilada junto a la estufa. Una escoba con un mango más corto y ligero apareció apoyada en la puerta del granero una mañana. Ella se quedó mirando esa escoba durante mucho tiempo. Luego entró en el granero y se apoyó contra la pared en la oscuridad, respirando profundamente para mantener sus emociones bajo control. La gran tormenta llegó un miércoles por la noche. No era una lluvia común de tarde, era un verdadero diluvio de montaña. Comenzó a medianoche y no cesó, martilleando el techo de hojalata con una fuerza que ahogaba cualquier otro sonido. Arthur se despertó y supo que el arroyo estaría rugiendo. La casa estaba segura en el terreno alto, pero el granero estaba más bajo. Se puso las botas, cogió su farol y corrió a través de la lluvia helada hasta el granero, y golpeó la pesada puerta. «Mina, abre». Ella abrió de inmediato, con aspecto alerta y cauteloso. «El arroyo se va a desbordar», gritó él por encima de la lluvia. «No puedes quedarte aquí esta noche. Ven a la casa». Ella dudó. «No quiero ser una molestia». «No lo eres», dijo él con firmeza. «Hay una habitación de sobra. Úsala». La habitación de sobra era la que había sido de Claire. Después de su muerte, se había convertido en una tumba de recuerdos, luego en una habitación de nadie, allí con la cama hecha como si estuviera esperando. Arthur levantó el farol para mostrarle el camino. La cama estaba cubierta con una colcha hecha de retazos de colores, obra de Claire de un invierno lejano. Mina miró la colcha. «Duerme aquí», dijo él. «Estoy en la habitación de al lado si necesitas algo». Se fue y cerró la puerta. Al otro lado, ella se sentó en el borde de la cama y escuchó la lluvia. Dentro de la casa sonaba diferente, amortiguada, distante y segura. Se acostó, se cubrió con la colcha y durmió. Durmió más profundamente de lo que había dormido en meses, sin la necesidad constante de mantener un ojo abierto por si había peligro. Durmieron bajo el mismo techo, separados por una delgada pared de madera, pero menos solos de lo que nunca habían estado. Fue un viernes de agosto cuando el silencio en la casa cambió. Mina había estado más callada de lo habitual todo el día, pero era un silencio pesado y concentrado. Arthur había notado que apenas tocó su café. Pasó mucho tiempo mirando por la ventana, con la mano firmemente apoyada en su estómago. Él no curioseó, pero se quedó cerca de la casa todo el día. Esa tarde, ella se fue a su habitación temprano, diciendo que le dolía la espalda. A medianoche, oyó un sonido, un gemido bajo y ahogado. Estuvo en su puerta en segundos. «Mina, ¿puedo entrar?» Ella estaba sentada en el borde de la cama, con el rostro pálido a la luz de la lámpara. «Llevo unas 3 horas», dijo, con la voz tensa por el dolor. «Pensé que pasaría. No está pasando». Arthur no dudó. Conocía la distancia al pueblo y el estado del camino. «¿Puedes caminar?» «Creo que sí». «Traeré el caballo. Coge tu abrigo. No vas a tener a este bebé aquí sin ayuda». El viaje a través de la noche de montaña fue que un viaje a través de la oscuridad total, iluminado solo por las estrellas. Arthur cabalgaba detrás de ella, con sus brazos a cada lado de ella sosteniendo las riendas, proporcionando un marco de apoyo estable. Podía sentir su cuerpo tensarse con cada contracción, pero ella no emitía ningún sonido. Contó los intervalos. Se estaban acercando. Apuró al caballo a un paso más rápido. Cuando llegaron a casa de Faith, la partera del pueblo, la mujer ya estaba en la puerta. Miró a Mina y la hizo entrar. «Tú», le señaló a Arthur, «quédate aquí fuera». Se sentó en los escalones del porche durante 2 horas y media, con el sombrero en el regazo, mirando las estrellas. Escuchó los sonidos ahogados desde dentro de la casa, con el corazón pesado por una mezcla de miedo y una esperanza que le aterraba nombrar. Entonces, a través del silencio de la noche, llegó un llanto agudo y fino, el llanto de alguien que acababa de llegar y se lo estaba haciendo saber al mundo. Arthur cerró los ojos y soltó un aliento que sentía que había estado conteniendo durante 3 años. Faith abrió la puerta, secándose las manos en un paño. «Un niño», dijo sonriendo. «Está sano».
Ella está bien. Arthur se levantó, con las piernas temblando ligeramente. ¿Puedo verlos? Mina yacía en la cama estrecha, con el pelo húmedo de sudor, pero sus ojos brillaban con una luz que él no había visto antes. En sus brazos, envuelto en una tela blanca, había un niño diminuto y arrugado. Arthur se acercó. «Está bien», susurró ella. «Lo oí», respondió Arthur. Miró al bebé, a las diminutas manos apretadas en puños, como si ya se estuviera aferrando a la vida. «¿Tienes un nombre?» «Jack», dijo ella, «por mi padre». Arthur asintió. «Jack es un buen nombre». Se quedó allí, en esa pequeña y cálida habitación, y sintió que algo se abría en su pecho. Era un sentido de pertenencia. La comprensión de que este pequeño ser humano que gritaba había traído de vuelta algo que él creía perdido para siempre. Regresaron al rancho al amanecer. El cielo era de un violeta pálido y los pájaros comenzaban su coro matutino. Mina cabalgaba con Jack en brazos, pero ahora Arthur caminaba al lado del caballo, guiándolos a casa. Cuando pasaron por la puerta, Arthur la miró a ella y al bebé, y pensó en la primera vez que ella había cruzado esa misma puerta. Un mes atrás era una extraña sin nada. Ahora era el corazón de la casa. Jack creció rápidamente, como hacen los bebés. Perdió ese aspecto arrugado de recién nacido y se convirtió en un pequeño robusto con una personalidad que llenaba todas las habitaciones. Aprendió a reconocer la voz de Arthur y soltaba una sonrisa desdentada cada vez que el hombre entraba en la cocina. Arthur comenzó a moverse de manera diferente, evitando portazos, pisando suavemente y revisando al niño cada vez que tenía un momento libre. Una mañana, Mina estaba amamantando a Jack en la mesa. Miró a Arthur y dijo, «¿Quieres cogerlo?». Arthur se sentó. Luego, ella transfirió cuidadosamente el peso del bebé a sus brazos. Arthur lo sostuvo con una firmeza natural. Jack abrió los ojos, unos ojos profundos y oscuros que parecían estar evaluando al hombre. Entonces, el bebé extendió la mano y envolvió el pulgar de Arthur con su manita. Se aferró con una fuerza sorprendente. Arthur se quedó mirando esa pequeña mano y no dijo una palabra, pero Mina vio el cambio en su rostro. No eran lágrimas, pero era el ablandamiento de un hombre que había sido duro durante demasiado tiempo. Miró por la ventana y dejó que el silencio estuviera. El pasado llamó a la puerta un miércoles por la noche. El perro de Arthur empezó a ladrar de una manera específica, la forma en que ladra a los extraños. Nathan, el padrastro de Mina, estaba en la puerta con otro hombre más joven. Parecía más viejo, más curtido, y llevaba un aire de falsa autoridad. «Mina», gritó, «necesitamos hablar». Arthur se interpuso entre ellos y la casa, con el farol en alto. «¿Quiénes sois?» «Familia», dijo Nathan. «La casa en la que creció está en proceso de sucesión. Necesita firmar unos papeles para que podamos arreglar las cosas. Incluso podría sacar algo de dinero». Mina salió a la puerta, sosteniendo a Jack. Vio al hombre que la había echado y sintió una fría determinación. «No tengo nada que firmar», dijo. Nathan intentó forzar la suerte, pero la voz de Arthur era como una piedra. «Ha dicho que ha terminado. La puerta está cerrada. Buenas noches». Nathan se dio cuenta de que no tenía poder aquí y se escabulló de nuevo en la oscuridad. Arthur los vio marcharse, luego se giró para ver a Mina en el porche. La luz del farol la alcanzó, iluminando la vida que habían construido en solo unos pocos meses. Cruzó de nuevo el patio, apagó el farol y se paró a su lado. Y ella no volvió a entrar. Se quedó allí, y entonces, por primera vez, apoyó la cabeza en su hombro. Fue un gesto tentativo, pero su hombro no se movió. Se mantuvo sólido para ella. Se quedaron así bajo las estrellas de la montaña, el hombre, la mujer y el niño, escuchando el arroyo que contaba la historia de cómo la vida sigue fluyendo, sin importar cuántas rocas haya en el camino. A medida que los años comenzaron a superponerse como los anillos de los antiguos pinos que rodeaban el rancho, la urgencia de la juventud y las agudas punzadas de las tragedias pasadas comenzaron a asentarse en una sabiduría profunda y resonante.
Para aquellos de nosotros que hemos vivido los largos inviernos del alma, hay una comprensión que llega solo con el tiempo. Los milagros más profundos no ocurren en un destello de relámpago, sino en el crecimiento silencioso y constante de un jardín o en la lenta reparación de un corazón roto. Pasamos gran parte de nuestra juventud corriendo hacia un futuro que no podemos ver o lejos de un pasado que no podemos cambiar, solo para descubrir que la mayor fortaleza reside en la capacidad de finalmente quedarse quieto, de permanecer, de ser quien mantiene el fuego encendido cuando la tormenta aúlla afuera. Hay una belleza única en una vida que ha sido rota y reconstruida. Al igual que una pieza de cerámica reparada con oro, las cicatrices no le restan valor a la vasija. Se convierten en lo que la hace valiosa y única. Para Arthur y Mina, y para todos nosotros que nos hemos encontrado ante una puerta cerrada, sin nada más que un fardo de esperanzas cansadas, la lección es que el hogar no es un lugar que encuentras, sino un lugar que creas a través del simple acto de estar presente cada día. Estaba en el café hecho para otra persona, en la puerta reparada para la seguridad de un niño, y en la mano sostenida en la oscuridad cuando los recuerdos se vuelven demasiado ruidosos. Aprendemos que el amor no es solo un sentimiento para los jóvenes, es un compromiso profundo de llevar una parte de la carga de otra persona para que no tenga que llevarla sola. A medida que envejecemos, vemos que el mundo a menudo es indiferente a nuestras luchas, pero no estamos destinados a enfrentar esa indiferencia en aislamiento. El arroyo fluye, estemos felices o tristes, pero tener a alguien a nuestro lado en la orilla hace que el sonido del agua sea mucho más dulce. Nos damos cuenta de que cada acto de bondad es una rebelión contra la dureza del mundo. Elegir confiar de nuevo después de ser traicionado. Elegir cuidar después de ser abandonado. Esta es la verdadera medida de un espíritu humano, y es el coraje silencioso que define una vida bien vivida. Miramos hacia atrás y vemos que los momentos que pensábamos que eran el final eran en realidad solo el comienzo de una historia diferente y más profunda. En última instancia, la historia de Iron Creek es la historia de todos nosotros. Nos recuerda que no importa cuán tarde sea la hora o cuán largo sea el camino, nunca es demasiado tarde para plantar un nuevo jardín. Nunca es demasiado tarde para dejar entrar a alguien. La vida, en su infinita y desordenada gracia, siempre ofrece un camino de regreso a la luz, siempre que estemos dispuestos a hacer el trabajo y esperar a que salga el sol. Descubrimos que la familia que elegimos es a menudo más resistente que aquella en la que nacimos, porque se mantiene unida por la elección deliberada de quedarse. Y en ese quedarse, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. El conocimiento simple y silencioso de que finalmente estamos verdaderamente en casa.